y ponerla por obra. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablamos de Dios de crecimiento estos días, las semanas anteriores. Comenzamos la primera semana hablando sobre cómo el Señor nos permite crecer internamente, ¿no? Internamente, espiritualmente, internamente, nos justifica, nos santifica, nos regenera, nos toma, ¿cierto? Y voy a hablar un poco rápido de este repaso, pero eso miramos la primera semana, cómo el Señor nos regenera internamente, pero luego en la segunda parte miramos cómo el Señor nos cambia también externamente. Sí, primero nos trabaja en nosotros internamente, luego trabaja en nuestra vida externa. Y luego miramos que todo lo que el Señor hace en nosotros es para su gloria, ¿sí? Para dar gloria a Dios. Cuando usted ha tenido un cambio interno, cuando usted ha tenido un cambio externo, todo lo que Dios le dé debe ser para glorificar a Dios. Amén. Esto lo miramos en la tercera lección. Si usted tiene cosas muy buenas, si ha alcanzado metas, si tiene un buen negocio, si tiene una bonita familia, todo lo que tenga debe ser ¿para qué? Para agradar a Dios. Y esto es muy importante, no para jactarse, no para llevarse la gloria. Y estuvimos mirando las consecuencias de aquellos que bíblicamente están allí como una lección que en el momento en que tuvieron éxito, se dieron los créditos a sí mismos y se llevaron la gloria, como después perdieron la bendición. ¿Sí? Allí encontramos a Nabucodonosor, que lo invito a que lo lea. ¿Sí? Y también encontramos a Moisés, también en un momento de rabia, le robó la gloria al Señor y el Señor le hizo un llamado de atención y perdió muchos privilegios. ¿Sí? Por lo tanto, diga conmigo, todo lo que Dios me ha dado debe ser para glorificar al Señor. Ah, pero qué talento tan bonito tiene usted. Gracias al Señor que me lo dio. Amén. Uy, pero qué casa tan bonita tiene usted. Gracias al Señor que me la dio. ¿Sí? Ah, pero qué empresa tan bonita que tiene usted. Esta es gracias a Dios. Y cuando usted entiende todo esto y no sale de labios para afuera, sino de todo corazón, entonces también le va a dar buen uso a todo aquello a lo que el Señor le ha dado. ¿Están conmigo? Si Dios le ha dado unos hijos muy bonitos, grandes, así, fortachones, que sean para que glorifiquen al Señor junto con usted. Todo debe ser para gloria de Dios. Si el Señor le permitió tener una sala grande, no es para que se enrumbe ahí cada 8 días. ¿Están conmigo? Es importante que usted haga un análisis. Inclusive hay una razón bien importante en esto y es si usted está pidiéndole al Señor algo, si usted tiene un propósito, una meta, pregúntese para qué la quiere. Para después volverse el más picado de la cuadra y decir, yo sí tengo ya. Lo dije hace unos días, yo perdí un amigo porque se compró una bicicleta de aluminio. Yo tenía una bicicleta vieja, toda oxidada. Y ya después no me miraba muy bien porque él se juntó con todas las de bicicletas de aluminio. Estábamos muchachos, yo tenía unos 12 años. Pero hay personas que viven de esa manera, ¿no? Cuando ya obtienen ciertas cosas, entonces se enorgullecen y se glorifican y dicen cuando usted le pregunta, uy, le elogia lo que tiene, muchas veces dice, no, es que yo sí he trabajado, esto es debido a mi esfuerzo, esto es debido a mi trabajo, a mi dedicación, porque yo sí soy disciplinado, entonces usted se está llevando la gloria. Quiero decirle que usted no logra nada por sí mismo, si Dios no se lo permite. El silencio también me gusta. ¿Sí? Y escúcheme, míreme bien porque no se equivocó en lo que entendió. Usted ha entendido bien lo que dije. Usted no logra nada por sí mismo, sino porque Dios se lo permite. ¿Cuántas veces hemos visto peligros así que o pasamos un segundo y estamos vivos por la misericordia de Dios? Lo dije hace unos meses atrás, comenzando el año, dije, usted no controla nada en la vida. Escúcheme bien.
Usted y yo no controlamos nada. ¿Alguna vez se ha tomado el agua y se le ha ido por mal camino? Ni el agua que se toma controla. Por lo tanto, si algo hemos logrado, cuando usted es una persona que ha sido sana por el Señor, regenerada, interna y externamente, entiende que todo se lo debe al Señor. Por eso me gusta tanto esa canción que dice, todo se lo debo a Él. Amén. Diga conmigo, todo lo que Dios me da y todo lo que quiero debe ser para glorificar al Señor. ¿Está entendiendo esto? Para decir, Señor, gracias y le voy a dar el mejor uso a esto que tú me has permitido tener. Y hace 8 días estuvimos mirando también un tema que lo titulé para tener fe y agradar a Dios. O sea, el Señor nos da crecimiento integral para tener ¿qué? Fe y agradar a Dios. Esto lo vimos hace 8 días, pero estamos reorientándonos en qué es tener fe. Y quiero decir algo, bueno, leyendo, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y luego el versículo 6. Lea conmigo ahí al frente, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto es importante reorientarlo para que tengamos en cuenta. Cuando dije o pregunté cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí, comenzaron como graneaditos, ¿no? Como la gallina. Amén. Y algo otro, sí, amén. No, sí, amén. ¿Sí? Pero ¿qué los llevó a dar esa respuesta de amén? ¿Y por qué se demoraron tanto? ¿Sí? La mayoría. Porque a veces meditamos y llevamos o nos asociamos con palabras como esta de la fe, pero cuando nos preguntan si somos personas de fe, tenemos que deducir claramente qué es fe como tal. Debemos primero, para dar una respuesta clara, yo sé que por su mente pasó primero esa pregunta, ¿no? Ese interrogante, ¿qué es fe? ¿Sí? Y aquí habla de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en Hebreos 11:6, pase ahí 6 versículos más adelante, usted encuentra que dice, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuchen lo siguiente. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora dice la segunda parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Escuche bien, ¿cuál es el galardón de la persona que agrada a Dios? Ténganlo en cuenta. ¿Cuál es el galardón de Dios a aquellos que buscan? Note esto, vuelva a leer el 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, usted necesita para agradar a Dios ser una persona, un hombre o mujer de fe. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Y tenga en cuenta que esa persona de fe tiene un galardón de parte de Dios. Pero ¿cuál es el galardón de aquellas personas que buscan al Señor? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Una familia bonita? ¿Cuál es el galardón de la persona de fe? De la persona que agrada a Dios. Diga conmigo, la vida eterna. Amén. Hace 8 días estuvimos viendo al respecto. Que la fe, estuvimos mirando, ¿qué es fe? Y fe tiene que ver con creer en todas las promesas eternas de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos lo creen? Eso es fe.
El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, una persona de fe camina en el camino de Cristo. Nunca encuentra, y voy a hablar varias veces esto, lo voy a repetir, nunca se encuentra en un versículo que si usted tiene fe va a recibir un carro. Eso lo enseñan los evangélicos equivocados. ¿De acuerdo? Nunca dice que si usted tiene fe tendrá la casa de sus sueños. Nunca. Siempre dice que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, le podrás decir a esta montaña: muévete, y se va a mover. Pero ¿de qué está hablando? Ahora vamos a hablar adelante con respecto a esto. Amén. La semana pasada estuvimos mirando precisamente que el mundo cada día está al revés. O sea, para resumir, debido a que su propósito es alcanzar todo lo que agrada a sí mismo. El mundo está al revés porque el mundo está empeñado en sus propias cosas y en vivir agradable delante de sí mismos. No hay una época, no hay un tiempo con más ego que el de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre tener fe para agradar a Dios, segunda parte, porque es bueno dejar en claro todo este tema de la fe. El mundo está al revés porque la gente siempre quiere alcanzar, o sea, hoy en día los sueños, las metas, los deseos, inclusive las están poniendo cada vez más altos, ¿no? Los medios de comunicación, vamos a imaginarnos, perdón un momento, paro allí. Vamos a imaginarnos que quitaran todos estos medios de internet y todo esto que nos muestra el mundo exterior. ¿Cuáles serían sus sueños hoy en día, no? Pero nos desvivimos por todo lo que nos trae la tecnología. Nos hacen ver cosas y cosas y cosas que miramos lo que está alrededor como si fuera algo fracasado. Lo que tenemos casi que es un fracaso porque vemos el éxito y todo lo que nos muestra la sociedad, la tecnología, los avances, todo nos lo muestra, y entonces miramos lo que está a nuestro alrededor, y entonces muchas personas viven con un pensamiento desgraciado porque no tienen todo lo que hay por allá afuera. ¿Sí? Y sabe que debido a eso, a ese deseo de alcanzar esas metas, se están vendiendo todas las cosas. Escúcheme bien. La gente está vendiendo la ética, la moral, ¿sí? Los principios, los valores y lamentablemente también la fe. ¿Por qué? Porque todo es negociable siempre y cuando alcancemos lo que a mí me agrada, lo que nos agrada. Y nosotros debemos ser una generación, debemos ser una sociedad transformada por Dios y no vivir de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando una persona vive de esa forma, así crea en Dios, no es un hombre de fe. No es un hombre de fe aquella persona que vive para sí mismo, así diga que cree en Dios. Por eso encontramos muchísimas personas decir: yo creo en Dios, pero yo no me congrego con nadie. Yo creo en Dios, sí, pero la verdad, esta mañana me recogió alguien en un carro y me trajo desde la casa y desde la casa hasta acá. Y y me dijo: ¿ya va para la iglesia? Le dije: sí. Y le dije: ¿cuándo va a ir a la iglesia? Y dijo: a mí no me gusta esa vaina. Dijo: yo sí creo en Jehová, yo creo en Dios. Pero eso de estar en esas vainas, a mí realmente, don Miguel, con todo respeto, a mí esa vaina no me gusta. Y entonces le dije: ¿pero usted cree en Dios? Dijo: sí. Le dije: la palabra del Dios en que usted cree dice que debemos adorar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le adoró? Se quedó callado. Y una vez me cambió el tema. ¿Es una persona de fe? No. ¿Sí? Ahora, vuelvo e insisto, fe no es creer en que hay un Dios. Tampoco fe es levantarnos pensando de que todo va a salir bien. Tampoco es levantarnos con ese, yo quiero erradicar esto en el nombre del Señor y quiero dejarlo claro, con esa actitud positiva de que todo va a salir bien. ¿Se ha levantado algún día así? Le voy a decir debido a qué se levantó así. Debido a que usted contempló que las posibilidades estaban a su favor. Y segundo, que durmió bien. Entonces entra en un positivismo, en una actitud
de descanso y de positivismo, y entonces dice, yo tengo fe. Pero escúcheme esto, nada de eso es fe. ¿Oramos con fe? ¿Cuántos dicen amén? ¿Creemos con fe? Ahora, ¿pero qué es creer y qué es orar con fe? El libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26, y les recuerdo que hoy tenemos una actividad de niños muy importante, porque hoy es el día de la Biblia y por eso estamos estudiando la Biblia. Filipenses 1, 21 en adelante, léalo con atención. Vamos a mirar qué es creer con fe y orar con fe. Y dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo lo he hablado muchas veces, pero hoy es importante volverlo a estudiar un poco el texto anterior. Devuélvanse un poco, por favor, al 21. Y dice, para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Lo que él está diciendo allí, para mí, mientras yo mantenga vivo, debo vivir como Cristo. Diga conmigo, ese es un hombre de fe. ¿De acuerdo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver por qué está diciendo que es ganancia morir. Note que Pablo no estaba como algunos hombres de fe que no se quieren morir. Alguien dijo eso. Mira, voy a decir algo y no es para criticar ni nada, pero hace unos 4 años atrás, estando en el otro salón, hablé sobre las maravillas de Cristo, lo que Dios tiene preparado para nosotros, y pregunté, ¿cuántos quieren estar allá? Y todos dijeron, amén. Pero hubo una persona que dijo, pero todavía no, tenemos mucho para disfrutar, todavía hay mucho por disfrutar, pastor. Pero ya se fue. Tenía 36 años. Por lo tanto, la persona de fe es aquella persona como el apóstol Pablo nos está hablando y dice, porque para mí el vivir es Cristo. Estando yo aquí, mi desafío, tengo un desafío a vivir como Cristo. Y el morir para mí es ganancia. Ahora pasemos en dónde está la ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resultara para mí, dice el apóstol Pablo, en beneficio de la obra de Cristo, no sé entonces qué escoger. O sea, él dice, si hay algo que si yo me quedo aquí, sigo vivo, y esto va a servirles a ustedes y va a extender la obra y el propósito del Señor, no sé qué escoger. Si pedirle a Dios que me lleve o seguir aquí, no sé qué escoger, pero note que no está hablando que no sabía qué escoger. Si las cosas materiales, no está hablando de lo material, sino está hablando de la voluntad de Dios. Ahora, versículo siguiente dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, en ambas cosas deseo. Teniendo deseo de qué? De partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Si Pablo hoy fuera el pastor aquí, yo estaría sentado allá. Y Pablo estaría diciendo eso, el apóstol Pablo estaría diciendo, hermanos, yo tengo el reto de vivir como Cristo aquí. Si Cristo fuera Pablo, diría Pablo, yo tengo que vivir imitándolo a Él, ser como Él, orar como Él, agradar al Padre como Él, ser ejemplo como Él, ser luz como Él. ¿Sí? Pero sigue diciendo, pero irme sería mucho mejor. Ahora, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Siguiente versículo. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo también de ¿qué? De la fe. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, mientras yo estoy aquí, el apóstol Pablo conocía y reconocía su ministerio y dice, mientras yo siga aquí, yo sé que la fe de ustedes va a crecer y que muchas más personas entrarán a ese nivel de fe. Por lo tanto, para mí, yo quiero quedarme. Y dice, ¿cuál era el propósito de quedarse? Para que abunde vuestra gloria de mí
en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Escuche que el apóstol Pablo está hablando de fe, todo el tiempo habló de fe, pero está diciendo, yo quiero quedarme aquí para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y si Dios me tiene aquí, entonces también para que la fe de ustedes crezca, para que más personas como ustedes estén pegados a esa misma esperanza, a ese mismo galardón. De esa manera agradamos a Dios. De esa manera. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la persona de fe dice, como nos enseñó Santiago en capítulo 4, vaya Santiago capítulo 4, versículo 15. Desde el 13 leámoslo, por favor, si lo podemos poner. Léalo con atención. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. No está hablando de traficar cocaína, ¿no? No. Está hablando de traficaremos, quiere decir negociaremos, ¿verdad? Llevamos, traeremos y llevaremos. Y dice, cuidado, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se va, se desvanece. Sigue, por favor. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, preste mucha atención, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. ¿Cuáles son sus proyectos? Usted no sabe si los vaya a alcanzar. Ah, pastor, pero usted viene a darnos una dosis ¿de qué? De pesimismo. Sí. Ah, pastor, usted, pero ¿cómo? Si es que la persona de fe nos han enseñado, he oído que no duda nada y tiene que darse las cosas, inclusive las reclamamos a Dios porque somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado ese tipo de enseñanzas? ¿Sí? ¿No? El Señor está diciendo a través de su palabra, dice, somos como neblina que aparece por un poquito de tiempo y después todos desaparecemos. Por lo tanto, no se ponga a hacer tantas metas, tantas cosas y decir y enfocarse que se olvide de la voluntad de Dios. En lugar de eso debe decir, si Dios me lo permite, nos vemos mañana. Alguien dijo, no, es que mañana nos vemos. Y yo le dije, ay, papá, usted no sabe. Y dice, uy, me extraña que usted como pastor está diciendo eso. Le dije, no, ¿y qué tal el Señor Jesucristo venga esta noche? Si usted se queda, yo no. ¿Están conmigo? Y esto es lo que el Señor está llevándonos a un crecimiento de fe para agradar a Dios. La persona de fe es aquella persona que pone cuidado y mantiene su, ¿cómo llamamos? Su valor mayor de las cosas en lo eterno. Señor, todo lo que pase, pero no me quiero desprender de ti. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 20, lo mencioné hace un rato. Y quiero explicarlo porque hay muchos, bueno, pastor, y entonces, ¿qué pasa en el texto que dice, si tuvieres fe? Mateo 17, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. O sea, si tenemos fe en qué y cuál es la montaña. ¿Usted ha visto a alguno correr una montaña? Que usted diga, haya llegado a esa parte y diga, uy, aquí había una montaña, y le digan, no, fue que el fulano de tal, el vecino, la corrió por fe.
Parece una tontería, ¿no? Pero ¿alguna vez ha visto eso? ¿Lo ha escuchado históricamente? O sea que nunca ha sucedido. O sea que Dios, el Señor Jesucristo, no estaba hablando de montañas físicas. Estaba hablando de todo lo que se oponga para agradar a Dios. Si usted tiene una fe pequeña y el propósito y la decisión suya es agradar al Señor y su mirada está puesta en el Señor, todo lo que se oponga para quitarle esa mirada se va a quitar, porque el Señor le va a bendecir y le va a ayudar. Diga conmigo, la montaña es aquello que quiere dañar mi fe. ¿De acuerdo? No está hablando de carros, no está hablando de casas, no está hablando de cosas materiales. Dice la palabra del Señor que nada será imposible para aquel que quiere agradar a Dios. Escúcheme esto, está diciendo que no hay nada, no hay problema, no hay enfermedad, no hay pérdida, no hay absolutamente nada que le quite a usted, que le pueda robar la fe, la salvación, lo que es la fe cuando usted está comprometido con el Señor. Pero es que lo que pasa, pastor, es que no volví a la iglesia porque mi esposo se volvió una pesadilla y cada vez está más horrible. Esa era una montañita. ¿De acuerdo? Pero si usted tiene fe, va a orar al Señor, clamar al Señor y decir: Señor, nada me suelta de ti. ¿Y sabe qué va a pasar? Ese sinvergüenza se va a convertir al Señor. O se lo va a quitar el Señor. Cualquiera de las dos. Amén. Porque quita la montaña, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el primer libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Préstele mucha atención, porque me gusta que lea la Biblia usted con mucha atención. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a quién? A su voluntad, Él nos oye. Note que el texto anterior, cuando está mal interpretado, todo lo que pidiéremos en oración, creyéndose, le dirás a esta montaña se va y todo te será posible. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que todo lo que usted pida debe ser conforme a su voluntad. Por lo tanto, note que no se trata de una cuestión interna suya que usted genere un milagro, porque hay una fe tan poderosa dentro de usted que la genera. Usted y yo no generamos nada, mi hermano querido. Si hay algo que sucede, es cuando nosotros llegamos confiadamente al Señor y decimos: Señor, sí, yo te pido esto. Y tú sabes que te he agradado, y Señor, y tal vez quiero alcanzar esta meta, pero esa meta no me va a quitar el darle la gloria, el darte la alabanza. Esa meta, Señor, tampoco voy a poner mis ojos, ni va a ser lo principal ni lo más valioso de mi vida, sino que lo más valioso de mi vida son tus promesas y es tu voluntad. Si tú no me lo das, no importa, Señor, pero si es tu voluntad, diga conmigo, eso es un hombre de fe. Vuélvalo a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, porque pareciera que yo tengo confianza en el Señor cuando el Señor me va a dar lo que yo quiero. Y qué error tan garrafal. Voy a decirle algo: los hombres de fe también quiebran en los negocios. Los hombres y mujeres de fe también les sucede cosas difíciles. Hizo un ventarrón y se les llevó. Para los que no entienden la palabra ventarrón, es una borrasca, ¿sí? Y se les llevó el techo. A hombres de fe sale el sol y nos quema, nos vuelve así más negritos. ¿Amén? Esto sucede para todos.
Pero lo que no sucede para los que no tienen fe es la vida eterna. Para los hombres y mujeres de fe, la vida eterna. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Escúchelo bien porque aquí me quiero detener un poquito. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Escuche, devuélvalo por favor un poquito. A ver, mi amado hermano, hágame un favor, Pedro, présteme esa silla. Usted que es enérgico y fuerte. Gracias, Berito. Voy a hacer un ejemplo, gracias. ¿Se ha visto usted o de rodillas, tal vez alguna vez, con este versículo malinterpretado pidiendo con fe? Señor, yo te pido, te ruego que mañana ese trabajo me lo den. Sí, sí, Señor. No, yo no quiero dudar, Señor. Yo tengo fe que mañana me lo dan. Y de pronto llega y se levanta y aparece la persona a su lado y le dice, ¿sí sabe que como que ya contrataron? Y usted dice, no, 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 no. Quítese de aquí, de diablo mentiroso, quítese de aquí. Nada me va a robar esa fe, Dios va a hacer un milagro porque yo tengo una fe. Y pareciera que hubiese una cosa como de hacer una fuerza de no dejar entrar ningún mal pensamiento, de tapar los oídos referente a ese tema. Nada que me haga dudar de que yo sé que eso se tiene que dar. ¿Alguno le ha pasado así? Y de pronto llega una parte y de pronto la persona le dijo, pero es que eran 20 y ya contrataron 20. Y entonces dice, ay, ¿será? Ay, ya me hizo dudar, ¿sí ve? Y entonces no lo contrataron y ¿sabe qué dijo? Fue culpa suya que me hizo dudar. Es que usted llegó como el diablo, hermano, a hacerme dudar. Y hay una lucha allí como de fuerza, de que nada, que haya una atmósfera, que nada me ponga en duda, ni que entre en mi mente, ni en oídos, para que se dé el milagro, porque si yo tuviera fe y no dudo nada. Pero sabe que no está hablando de eso, vuélvalo a leer, porque hoy es día de aclararlo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Devuelva hacia el 6, por favor. En el griego, la palabra fe, donde dice pero pida con fe, habla de la palabra pistis. ¿Tiene tilde? En la I primera, pistis. Pistis, ¿sí? Cuando tiene tilde en la I primera, pistis. ¿Sí? Ahí lo puedes leer. Fe del griego, pistis, que quiere decir confianza en Cristo para salvación. Confianza en la voluntad de Dios. Léalo nuevamente. La palabra fe allí utiliza el griego la palabra pistis, que es confianza en Cristo para salvación. Amén. ¿Confianza en qué? En la voluntad de Dios. Si usted va a la interlineal y lee en el griego original, esto es lo que es la palabra que usa. Podríamos decirlo, gracias, volvamos al texto 6, por favor. Podemos decir lo siguiente, podríamos decirlo, que está diciendo, pero pida, ¿con qué? Podríamos cambiarlo, pero pida, vaya a la definición, por favor. Pida confiando en el Salvador. Vuelva a la definición, por favor. Vuélvalo a poner la definición del griego. Yo que los pongo a correr. Dios bendiga a los de audiovisuales. Pero sería, pero pida con confianza, con toda su confianza en Cristo para salvación y confíe en la voluntad
de Dios. Ahora está entendiéndolo. No está diciendo pida con fe que va a suceder el milagro, sino que pídale al Señor confiando en que Él es su Salvador totalmente y que confía en que si es su voluntad se lo va a dar. Amén. Porque no está diciendo que usted puede pedir para todos sus caprichos. Por eso están resultando algunos cristianos bravísimos con Dios. Es que le he pedido, pero no me da y no me contesta, y tanto que le he pedido ya no le pido nada y ya no creo en Él y estoy bravo con Dios. No, pida con fe. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es el único Salvador? ¿Cuántos creen que mientras usted mantenga esa confianza en Él, un día morará con Él en la eternidad? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor se fue a preparar lugar para ustedes si usted tiene una morada en la casa del Padre? Esas son las promesas de Cristo. Ahora, si usted es de fe, dele un aplauso al Señor y gócese por eso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Mi hermano querido, un hombre, una mujer de fe no está generando milagros a través de su propia fuerza interna y su fortaleza capaz allí de sostener un pensamiento o un deseo. Una mujer o un hombre de fe es aquella persona que mantiene su confianza puesta en Cristo, el Salvador. Puede ser, Señor, dijo el rey David, Señor, no me des tanto, ¿sí? No sea que me olvide de ti. Amén. No me des tanto, no sea que me olvide de ti. Manténme de lo necesario. O sea, él estaba tal vez en algún momento, llegó y puso su mirada en todo lo material y tal vez recordó y dijo, llevo varios días que me olvidé de lo eterno. ¿Qué tal me hubiera muerto y estar aquí entretenido, englobado en todo lo material y me hubiera olvidado del Señor? Me pierdo la eternidad. Amén. Por eso dice, Señor, no me des tanto que me olvide de ti, Señor. Yo quiero cada día. Y por eso encontramos que todos los hombres de fe estaban puestos con su visión, con su propósito, siempre en lo eterno. Amén. Así que si usted es un hombre de fe, diga, Señor, siempre, Señor, yo quisiera esto. Pero si es tu voluntad. Pero si no me lo das, Señor, nada me va a separar de ti. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 28 en adelante, 30, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace un recuento de todo lo material, de su salud, de su familia, y dice, por lo cual estoy seguro que nada me separará de ti. Ese es un hombre de fe. Si usted no tiene esa fe, necesita orientarse. Porque si para usted lo principal es todo lo material, la vida, y lo de Dios es un cuento, una narrativa histórica, una teoría por allá con la cual usted no compagina mucho, entonces usted no tiene fe. Necesita orar al Señor y decir, Señor, lléname de tu presencia y quiero estar cada día alineado contigo y que mi prioridad seas tú. Amén. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Hechos 14, 8 al 10 dice, esta es una historia de la sanidad de un hombre. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Cojo desde cuándo. El hombre nunca había caminado, que jamás había andado. Siguiente texto. Este hombre imposibilitado oyó hablar a Pablo. O sea, lo oyó predicar. Él estaba ahí sentado, era imposibilitado de caminar. Oye hablar a Pablo, le escucha toda su predicación y dice, el cual fijando en él sus ojos. ¿Quién? Pablo. Pablo fijó los ojos en él. Voy a hacer otro ejemplo. Venga para acá, Felipe. Corriendo, usted que es joven y enérgico. Por favor. Esto no estaba preparado, ¿cierto? Estas son cosas que se le ocurren al pastor. Pero él está hablando, el apóstol Pablo está predicando a todos allá y allá está el cojito. No se preocupe que se va a parar sano.
Y está el hombre imposibilitado allí y el Pablo está predicándole a todos, predicando el evangelio de Cristo, la salvación. Porque si usted encuentra de qué predicaba Pablo, era sobre esto. ¿Sí? Sobre la obra del Señor Jesucristo, que murió, lo que lo crucificaron, pero resucitó, y que hay una promesa eterna a todo el que entregue su vida a Cristo. Y estaba el cojito, así como está Felipe mirándome. ¿Sí? Y de pronto dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, Pablo, yo soy Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía ¿qué? ¿Fe para qué? Ahora entonces de pronto usted dice, pero él tenía fe en Pablo para ser sanado. No, Pablo no estaba hablando de sanidad. Pablo estaba hablando de ¿qué? De salvación, del evangelio. Y cuando usted lee el griego, allí la palabra fe significa lo mismo. Vaya usted al griego original y allí va a encontrar la palabra pistis, que significa que Pablo vio en él, a través del Espíritu Santo, vio que ese hombre estaba convencido de lo que había predicado de Cristo, que en ese momento su total confianza en el Señor estaba en él y había dicho, gracias Señor. Y sabe, Pablo viéndolo dice, levántate. Y dice que él de una vez caminó y dice, derecho sobre tus pies. Y él saltó, de un salto, pero suave. Y anduvo. Amén, denle un aplauso al Señor por eso. Escúcheme lo siguiente. Hay algo que entender acá muy, muy importante. Vuelve y te sientes, por favor. Si lees bien, nunca ese hombre le dijo a Pablo, yo quiero ser sano. No le dijo. Ni tuvieron una conversación. El Señor mismo, Dios, le manifestó lo que había en él, en su corazón, y el Señor quiso hacer ese milagro en él, no porque él se lo pidió. Pudo haberse Pablo ido y él había quedado con su fe total en Cristo y morir cojo. ¿Está entendiendo esto? Es que el milagro, cuando usted, como este paralítico, tiene sus ojos puestos en el Señor hace milagros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cuando usted pone su mirada en el Señor, cuando usted dice su confianza en el Salvador y le dice, Señor, como el apóstol Pablo, si mientras me mantengas aquí, Señor, voy a vivir para ti, porque el día que tú me lleves, yo ganaré todas las promesas que tú me has dado y que están escritas en tu palabra. Amén. Entonces el Señor se manifiesta, y el Señor, como Dios de amor y de poder, también nos da algunas cosas que Él quiere darnos, pero hay muchos que han muerto paralíticos, pero con su fe puesta en el Señor. Amén. Gracias, hijito. ¿Sabe? Esto es importante. Cuando usted oye la palabra del Señor como hoy y de verdad se entrega por completo al Señor, a sus promesas, a su voluntad, entrega su vida al Señor y le dice, Señor, sé tú el Salvador de mi vida, entonces el Señor muchas veces hace milagros. Amén. Dios va a ver su fe, su confianza en Él, y el Señor va a hacer muchos milagros como los ha hecho hoy, como los ha hecho hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Y yo sé que todos ustedes que son de Cristo, que han entregado su vida a Cristo, han visto milagros en cosas que ni siquiera se le han pedido al Señor. ¿Lo han visto? Yo sí, y la seguiremos viendo. Por eso dice el Señor Jesucristo, antes de que usted profiera palabra, antes de que abra su boca, el Señor ya sabe de qué tiene usted necesidad. Porque el Señor mira en nosotros es esa fe, no para un milagro, porque muchas personas están cogiendo a Dios como un objeto para sus propios intereses. Escúcheme bien, que no sea Dios el genio de la lámpara de Aladino en su vida, donde usted es el amo y el Señor es el esclavo todopoderoso. Muchas personas viven de esa manera. ¿Sabe, mi hermano? El hombre de fe vive para el Señor. 10 minutos más. Recordemos la vida de hombres de fe. Y quiero casi que pasarla, ser muy puntual. Y vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a ver la historia de Abraham. Abraham es llamado el hombre de la fe. ¿Por qué? Hebreos 11:8. Lea conmigo. Dice, por la fe a Abraham
siendo llamado, oiga, por la fe. Abraham siendo llamado. ¿Quién lo llamó? Dios. Si usted lee en Génesis capítulo 11, versículos al final y 12, capítulo 12, allí encuentra cuando Dios lo llamó. ¿Sí? Y Abraham no tenía ninguna fe de que yo sé que Dios me va a llamar. No, ¿cierto? Él era un hombre común y corriente, pero era un hombre que agradaba a Dios y que lo que sabía, lo que aprendió, lo que le habían contado de Dios, lo vivía. Y dice que esa fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Escúcheme bien. Si usted hoy está acá y no sabe qué decisión tomar y para dónde va, Señor, qué debo hacer, obedezca al Señor, que el Señor le va a direccionar y le va a mostrar el camino. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Por la fe, diga conmigo, obediencia, creerle a Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Todo esto por la fe, ¿sí? Porque esperaba. ¿Qué esperaba realmente Abraham? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Diga conmigo, la morada eterna. Note lo siguiente, Abraham decía, Señor, mientras me mantengas con vida, yo quiero agradarte y quiero estar contigo el día que parta de este lugar en la eternidad y nada me va a separar de ese propósito para mi vida. Y entonces el Señor le dijo, camina, y él comenzó a caminar. ¿Para dónde? Yo no sé, Señor, para dónde tú quieres, pero yo voy. Note que aquí no está hablando que tenía una fe, que iba a llegar a una tierra prometida y que iba a tener muchas cosas que le iban a dar toda la alegría de la vida, carros, Mercedes, Ferraris, Lamborghinis. No, él era puesta su mirada en el Señor. Y eso fue contado por, diga conmigo, mientras tenga fe, confianza en mi Salvador, confianza en las promesas de mi Salvador. Mientras camine en el camino de mi Salvador, el Señor me va a llevar a una tierra prometida. Me va a dar todo lo que quiera, todo lo que necesito. Amén. Si es su voluntad. ¿De acuerdo? Muchos. Ahora, esto está hablando de Abraham, pero miremos ahora otros. Versículo 13, ahí mismo de Hebreos 11. Dice lo siguiente, mire, preste por favor mucha atención, porque no son diferentes fe, es la misma fe. Y dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Wow. Quiero decirle una cosa. El Señor da lo que promete. ¿A cuántos el Señor le prometió casa? No lo encontraba en la Biblia, ¿cierto? ¿A cuántos les prometió el Señor un Ferrari? Ir a Dubái. ¿Sabe quiénes prometen eso hoy? Los falsos apóstoles. Los falsos predicadores sí prometen. Y créanlo y declárenlo porque el Señor hoy te lo está diciendo y te lo va a cumplir. Eso es falso. El Señor nunca le ha prometido eso a nadie. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, el Señor nunca falla su promesa. El Señor nos dará. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor como un comentario del rey David? El rey David dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso sí es cierto. Y el Señor nos mantendrá de lo necesario. Amén. Y tal vez nos permita tener un carro, una casa y gloria a Dios si nos la dio. Amén. Pero Él no prometió que tendríamos todos casas y carros, porque imagínense, esta iglesia no cabríamos todos esperando su casa. Amén. Pero dice lo siguiente, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos.
Hubo una promesa de una tierra prometida, hubo una promesa de que el pueblo llegaría allí, pero muchos no llegaron allá, se murieron en el desierto. Pero dice que lo miraron de lejos y qué más, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Siguiente versículo. Ya saben cuál es la historia, ¿no? Siguiente versículo. Porque los que dice esto, o porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban o que buscan una patria. Siguiente texto. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Mi hermano querido, si usted no tiene casa, carro y beca, no se sienta fracasado. Si usted tiene fe en estas promesas. ¿De acuerdo? No utilice al Señor. Vamos a meternos este año ahora sí. Ya está llegando diciembre y comienza enero. Y eso en las iglesias se vuelve así, donde enero, 1 de enero al 8 vamos a ayunar porque estos son el tiempo de los hombres de fe, donde este año va a ser todas las bendiciones y se va a desatar, inclusive desatar y romper ligaduras para la bendición y la multiplicación, y le sacan $1,000. ¿Los ha visto? Pero sabe, ¿qué tal si comenzamos y decimos, Señor, no solamente el otro año, sino que termino este año con mis ojos puestos en ti, Señor? Está bien, tenemos pruebas, tenemos problemas, hay muchas dificultades, Señor, pero nada me separará de ti. Al contrario, cada día mis ojos estarán más puestos en hacer tu voluntad. Esos son los hombres y mujeres de fe. Tengo temor de estas cosas, Señor, tengo temor de aquello, pero tú dices en tu palabra que esto debo hacer y que esto te agrada a ti, Señor, por lo tanto es lo que voy a hacer y tú me ayudarás, pero te quiero agradar en todo. Amén. Tercero, Moisés. En el versículo 23 al 30, note lo siguiente también. Otro caso de fe, y son muy diferentes, no te los y verá. Y dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Se acuerda que la mamá ya no lo pudo tener más y lo echó en una barquilla y dijo, suerte es que le digo, Señor, tú lo guardas, ¿cierto? Y lo puso allí, pero siempre creyendo en el Señor. Y dice que ese niño lo cogieron, y ve toda la historia, cómo lo tomó la hija del rey, del faraón. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Pero Moisés no tenía una fe allí de cosas materiales, sino la fe de que él era su pueblo y que era el pueblo de Dios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Siguiente texto. Vamos, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Amén. ¿En dónde la tenía? Puesta en el galardón. Sigue. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, ¿se acuerdan? Como en tierra seca. Hermana Mariluz, por la fe, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén, ¿se acuerda? Pero si usted nota la historia, todo el pueblo de Israel llegó allí junto al mar, y ¿sabe qué dijeron? ¿Y ahora qué va a pasar? Mire, ya vienen asustados, pero hasta ahí iban creyendo en Dios, iban en la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Que el mar se abrió. No tenían fe de que el mar se iba a abrir. ¿Se acuerda que ellos dijeron, ahora qué hacemos? ¿Están entendiendo esto? Pero el Señor abrió el mar. Cuando usted va en la voluntad del Señor, el Señor hace milagros.
Y eso pasó con ellos. Note que todo esto fue contado por fe. Terminemos versículo siguiente. Y dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos. Ni siquiera sabían qué iba a pasar. El Señor les dijo, denle vuelta a la ciudad 7 días, y adelante iban los sacerdotes con el arca y todos detrás ahí, y fueron un día, y el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día, y el sexto día, y el séptimo día, y el día 7 les metieron 7 vueltas allá a esa ciudad. No sabían de pronto alguno de ellos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué querrá Dios? Miren, nos tiene aquí como unos tontos dando vueltas. Pero luego el Señor les dijo, griten, y los muros de Jericó cayeron. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Y termino este punto con los hombres del horno de fuego. Escúchenlo bien para que quede más claro que nunca. Daniel capítulo 3, versículo 17 en adelante. ¿Se acuerdan de la historia de los 3 hombres en el horno de fuego? De la historia de Daniel. Mírenlo con objetividad y con este tema. Y dice, he aquí nuestro Dios. Resulta, para los que no conocen la historia, eran 3 hombres que estaban en Babilonia, y el rey hizo una estatua y les dijo, todo el que no adore esa estatua los voy a meter a un horno de fuego que se quemen allá por desobedientes. Y ellos le dicen, siendo judíos, siendo israelitas, les dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, aquí había como para decir, uy, ellos tenían mucha fe. Pero mire lo que dice el siguiente texto. Dice, y si no, o sea, ¿hubo duda? Ellos le están diciendo, señor rey, Dios puede librarnos del horno y tal vez nos librará de ese horno, pero si no nos libra, o sea, si nos quemamos, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos tenían todas las posibilidades, pudieron haberse quemado y el Señor los hubiera dejado allá, y no hay problema, habrían estado en la presencia del Señor. Pero ellos estaban diciendo en obediencia, eso es fe. No estaban diciendo ese horno se va a apagar y para nosotros vamos a sentir en el polo norte. No. Ellos tenían todas las posibilidades. El Señor puede librarnos y lo va a hacer. Pero si no lo hace, diga conmigo, hablando conforme a la voluntad de Dios, pero con su confianza puesta totalmente en Dios. Amén. Y ustedes ya saben qué pasó. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y voy a ir cerrando ahora sí. Lucas 22, 31. ¿Cuántos textos hemos leído? Hoy es el día de la Biblia, ¿verdad? Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, y está hablando Jesús a Pedro, a Simón Pedro, y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué le está diciendo? Satanás lo ha pedido para darle una sacudida terrible, hermano. Siguiente versículo. Pero note allí el siguiente texto. Dice, pero yo he rogado, dice el Señor, por ti, para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Note que el Señor estaba diciendo, yo sé que eres un hombre de fe y vas a ser zarandeado. ¿Ya se acuerdan todo lo que tuvo que pasar Pedro? ¿Se acuerdan? Pero el Señor dice, yo rogué que tu fe no falte. Y hoy como pastor oro por usted, para que su fe no falte. Que si viene lo que venga, Dios lo guarde. Pero si viene un problema, una enfermedad, cualquier cosa, una pérdida, usted siempre se mantenga firme en el Señor. Amén. Porque esto le llevará cada día el mantenerse firme a la presencia del Señor, a las promesas eternas. El Señor pidió que cada día la confianza de Pedro en el Salvador, la dependencia de las promesas del Señor y esa visión, ese valor por las cosas del Señor estuvieran firmes. Amén. Ahora, ¿cómo dejar de hablar del Señor Jesucristo? Y terminamos aquí con el Señor Jesucristo.
Usted que está tomando apuntes, escriba allí: Jesús dio el más grande ejemplo de fe. Dio el más grande ejemplo de fe. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Note lo siguiente, dice: cuando hubo, y yendo un poco de adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es el más grande ejemplo de fe. Señor, hay muchas cosas que yo quisiera, pero sé que no te agradan, Señor, por lo tanto no las hago. Ese es un hombre de fe. Amén. Y que cada día nuestra fe se mantenga intacta, ¿cierto? Que cada vez su fe se mantenga caminando en el ejemplo del Señor. Si usted es un hombre o una mujer de fe, su decisión siempre será agradar a Dios. Amén. Si usted es un hombre o una mujer de fe, no dudará jamás de las promesas del Salvador y siempre mantendrá su mirada puesta en Él. Si usted es un hombre de fe, también compartirá su fe con otros y su objetivo es que otros tengan fe en el Señor. Si usted es un hombre de fe, ve a aquellos que no tienen fe como personas que necesitan de Dios. Amén. Oremos al Señor. Allí incline su rostro y ore al Señor. Y pregúntese cómo ha estado su fe hasta el día de hoy. Pregunte. Si el Señor, acuérdense que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, miró la fe del hombre que estaba paralítico. Y sabe que el Padre hoy sigue a través del Espíritu Santo mirando la fe nuestra, mirando qué tanto amamos al Señor, qué tanto estamos realmente confiados en Él, qué tanto valoramos su sacrificio en la cruz, su promesa eterna. Es importante que a partir de hoy, cuando usted medite en esta palabra y que diga: Señor, yo sé que necesito o que debo ser frente a ti un hombre o una persona de fe, Señor. Permíteme cada vez más demostrarte que confío en ti. ¿Sabe? Los verdaderos hombres de fe, los verdaderos hombres de Dios, no están titubeando hoy y mañana si obedecemos o no al Señor, si le servimos, si caminamos en su voluntad. No están titubeando en cuanto a el valor de las cosas. Por eso el Señor dice: dame el primer lugar. No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe? Si usted se entrega por completo al Señor, vive para Él, por más que pasen cosas, sucedan cosas, un día vendrá la recompensa, y la recompensa no es material, no es económica. La recompensa es eterna. Tal vez usted esté pasando por situaciones adversas en alguna área de su vida, pero hoy el Señor le ha permitido crecer, seguir creciendo, entender esta verdad. Y hoy es tiempo de decir: Señor, más que nunca me afirmo en tu camino, me afirmo en tu verdad, me afirmo, Señor, en tu promesa, en tu salvación. Me afirmo, Señor, y nada me separa de ti, Señor. No habrá de mis labios una palabra que diga que estoy distanciado, que estoy descarriado, que estoy lejos. No puede haber ninguna palabra que diga que no obedezco, que estoy molesto contigo, Señor. Nada de lo material podrá dañar mi relación contigo, nada de lo que suceda en esta tierra, Señor.
Hoy somos los nuevos Pablos. Que esta iglesia sean los nuevos Pablos, Señor, de este tiempo, que puedan decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mientras el Señor me permita o le permita a usted estar aquí en la tierra, que usted lo vea como lo vio el apóstol Pablo y diga: Señor, este tiempo aquí será de bendición para la fe de muchos de los que me rodean, para la fe de mis hijos, para la fe de mi esposa, para la fe de mis nietos, para la fe de mis amigos, para la fe de los que trabajan conmigo, para la fe de cada persona, Señor. Insistiré mientras tú me permitas, Señor, estar aquí al lado de ellos. Gracias por lo que me das, gracias porque mi vida está en tus manos, Señor. Es verdad, seguiremos trabajando, seguiremos, Señor, haciendo lo que tenemos que hacer por nuestros sueños, por nuestra vida secular, Señor. Pero que ninguno de ellos sea más valioso que tú, Señor, que nuestra esperanza, que nuestro galardón que tú tienes para nosotros preparado. Abra su corazón al Señor a esta palabra y dígale eso al Señor: Señor, gracias por tu presencia.